Hermanos míos, la narrativa bíblica pone a Jesús, y como dicen los primeros versículos, y su fama, porque Herodes escuchó de la fama de Jesús. Así que Jesús ya era famoso en Mateo capítulo 14. La narrativa bíblica pone a Jesús y su fama frente a la crueldad de los gobernantes humanos y la triste verdad de la muerte de los hombres de Dios en las manos de hombres perversos, como le tocó morir a Juan el Bautista. Muertos solo por caprichos de pecadores y satisfacción de deseos terrenos. Sin embargo, la narrativa bíblica nos cuenta de la muerte de un hombre grande, Juan el Bautista, un hombre valiente según las palabras de Cristo, y lo hace casi como un augurio. ¿Saben qué es un augurio? Como un presagio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Mientras los evangelios nos van acercando a la cruz, siempre está esta pregunta presente: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? De manera que la identidad de Jesús, el Cristo, el prometido, vuelve a ser un misterio en los evangelios. Jesús es un misterio para los gobernantes, y Jesús es un misterio hasta para sus propios hombres. Él era un misterio, y sin embargo era la bendición de las multitudes. Pero eso nunca conllevó, el hecho de que Él era un misterio, nunca conllevó que Jesús dejara de ser de bendición a muchos. El primer punto del sermón es este: por sus poderes, porque estamos diciendo que conocemos la identidad de Jesús por medio de sus poderes. Por sus poderes milagrosos fue confundido con Juan el Bautista. Por sus poderes milagrosos fue confundido con Juan el Bautista y alimentó más de 5,000 hombres. Dice Mateo 14, verso 1. Vaya conmigo ahí, por favor. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, ¿qué dijo Herodes? Este es Juan. Lo ven, aquí está la pregunta: ¿quién es? ¿Quién es Cristo? Y esta es una respuesta, una propuesta, dice, la que propone Herodes. Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Y ustedes ya saben cómo fue muerto Juan el Bautista, porque lo acabamos de leer. Ya vieron que en una fiesta Herodes se comprometió a agradar a una señorita que había ahí, que a él estaba aparentemente cayendo muy bien la forma en que danzó. Así que en su locura ofrece lo que tú quieras, y la señorita, guiada por su madre, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Mateo nos narra que así murió Juan, decapitado. No Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, humanamente hablando, el primo de Jesús, que había nacido para allanar el camino, que era el último gran profeta de la historia, y que después de él viene el Cristo. No había nadie más después de él. Y Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los hombres nacidos de mujer no había ninguno tan grande como Juan el Bautista, porque era el que estaba de último, cerrando la era de la revelación profética de Dios a los hombres y abriendo la era de la revelación total de Dios a los hombres por medio de Cristo. Sin embargo, Juan el Bautista murió tristemente decapitado. El versículo 12, vea lo que dice: los discípulos de Juan, cuando supieron que estaba muerto, llegaron, recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Entonces, hermanos míos, ¿quién es Jesús? Herodes dice, es Juan el Bautista. Herodes confunde a Jesús el Cristo con Juan el Bautista y piensa que Juan ha resucitado, y declara que por eso es que poderes milagrosos actúan en Jesús.
Además, es interesante considerar cómo la narrativa nos muestra que Juan murió efectivamente. Se murió, lo mataron, y los discípulos lo llevaron a enterrar y vinieron a decírselo a Jesús. En una secuencia de eventos, los discípulos de Juan se quedan solos y tienen que venir a Cristo. ¿Quién les quedó a ellos, hermanos? Solo Cristo. Les quedó solo Cristo. Vamos y se lo vamos a decir a Jesús. Y sabemos que ahí terminó un capítulo. Si bien algunos hombres como Andrés, el hermano de Simón Pedro, había seguido a Cristo desde el día 1. Él era discípulo de Juan, Andrés era discípulo de Juan. Pero cuando Juan vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ese día Andrés dejó de seguir a Juan y se fue a seguir solo a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué buscas? ¿Verdad? Y Andrés se quedó con Cristo para siempre. Pero otros discípulos seguían siendo discípulos de Juan. Esos otros discípulos son los que habían venido y le habían preguntado a Jesús, que manda a decir Juan que si eres tú el Cristo o hay que esperar a otro. Y Jesús había dicho, vayan y díganle a Juan lo que ven. Vayan y díganle a Juan lo que están oyendo. Vayan, díganle que hay libertad para los pecadores, que el reino de Dios se ha acercado. Así que Cristo era el cumplimiento de las promesas. Y estos hombres, cuando Juan el Bautista muere, ellos vienen y se quedan con Cristo, le hablan de la muerte de Juan y se quedan con Cristo. Así que, no, mi hermano, Cristo Jesús no es Juan el Bautista. Juan el Bautista nunca pudo hacer lo que solo Jesús ahora va a hacer, dice Mateo. Así que Mateo lo primero que quiere mostrarte es que Herodes lo confundía con Juan. Herodes pensaba que Juan había resucitado. Ya Juan estaba muerto hace días. Eso es una narrativa antigua la que Mateo nos da al contarnos cómo se murió Juan el Bautista. Ya Juan estaba muerto. El asunto es que Herodes lo estaba confundiendo. Pero dice Mateo, pero mira lo que Jesús hizo. Casi como demostrando que nadie, ni siquiera Juan, podía hacer lo que solo él pudo hacer. Versículo 13, ¿lo tienen? Él no era Juan el Bautista. Juan nunca pudo hacer esto. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Verso 14, Mateo 14. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y luego sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos, le dijeron, Señor, el lugar está desierto, aquí no hay pulperías, aquí no hay restaurantes, aquí no hay nada, la hora ya es avanzada, despide a las multitudes para que vayan a las aldeas cercanas, ahí compren sus alimentos. Jesús le dice, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo, y ustedes saben cómo terminó la historia. Versículo 21. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, aparte de las 12 cestas que sobraron. Alcanzó, comieron y sobró. En esta sección de las Escrituras, ahora lo que Mateo te quiere mostrar es los poderes milagrosos de los que estaba hablando Herodes. Herodes dijo, ese tiene que ser Juan el Bautista, porque por eso es que él tiene estos poderes milagrosos. Y Mateo dice, no, no era Juan el Bautista, pero sí tenía los poderes milagrosos. Dice, déjame contarte el día que él alimentó a más de 5,000 hombres. Mateo dice que esta fue la reacción de Cristo después de que le contaron que Juan estaba muerto. Esta fue la reacción de Cristo, tomar una barca, irse largo, pero la gente lo persigue por tierra y llegan primero que él. Y cuando él va a desembarcar ya lo están esperando, ¿verdad? Sorpresa, esa es la multitud. Aquí estamos esperándote. Tú eres el pan de vida que del cielo descendió. Aquí venimos para que nos des alimento. Nosotros necesitamos de ti. A nosotros no nos queda nada, ni a los discípulos de Juan, sino solamente Cristo. Así que Cristo los ve y lo primero que tiene de ellos es una gran compasión. Él está de luto, ¿no?
Le acaban de matar a su primo. Además era su hermano en la fe. Además Juan el Bautista era su hijo, porque Jesús es Dios. Toda la relación que había, y porque la Biblia dice que la muerte de los santos es algo honroso a los ojos de Dios. Así que Jesús se sentía tal vez un poco triste. Por eso quiso navegar a un lugar aparte. Pero dice Juan, dice Mateo, no había manera. La gente lo seguía a donde sea que él iba. Una de las cosas que Jesús tenía es que rara vez estaba solo. Normalmente estaba solo cuando era muy tarde. ¿Y sabes qué hacía? Cuando por fin descansaba, ya se fue todo el mundo a dormir, él se iba a orar, como lo veremos aquí. Pero el ministerio de Jesús fue muy ajetreado. Y sin embargo, en medio de todo eso, siempre tuvo compasión. Verso 14, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y esa compasión se movió hacia sanar sus enfermedades. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo que el lugar era solo. Y Jesús dice, no hay necesidad de que se vayan, también les vamos a dar de comer. En esta sección es importante notar de que Mateo no solo quiere mostrarnos la confusión que Jesús generaba. No solo Jesús era confundido con Juan el Bautista, sino que también quiere positivamente decirnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el generoso, dice Mateo. ¿Quién es Jesús? No es Juan el Bautista, sino que es el hombre generoso. El Hijo de Dios generoso con las multitudes. En su generosidad sana a los enfermos. En su generosidad Él no quiere despedirlos con hambre. En su generosidad Él impulsa a los apóstoles a que denles ustedes de comer. De esa manera Mateo responde a la confusión y señala con respuestas claras a quién es Cristo. ¿Quién es Cristo, hermanos? Según los evangelios, ¿quién es Cristo? ¿Juan el Bautista? No. ¿Quién es Cristo entonces? El generoso que alimentó 5,000 hombres. El generoso que estando aún de duelo sana a multitud de enfermos y que tienen necesidades. ¿Y lo hace cómo, hermanos? ¿Cómo lo hace? Solo con el poder de su palabra. Solo con el poder de su palabra. Orando, Señor, bendice estos alimentos. Vayan, dijo él, repartan eso. Ahí está su palabra. Después de bendecirlos, repártanlos. Y ellos van y los reparten. Esos panes y esos peces nunca se acababan. Alguien cogía un pan y otro decía, yo quiero 2, mete la mano, coge 2. Pero es todo lo que hay, no importa. Cuando las cestas llegaban del otro, ya estaban multiplicados, estaban constantemente multiplicándose hasta que sobró 12 cestas llenas. Increíble. ¿Quién puede hacer eso? Por eso Herodes decía, poderes milagrosos actúan en este. Hermanos míos, Jesús no era Juan el apóstol, Juan el Bautista, perdón. Y así como sabemos que la vida de Juan terminó su cabeza en un plato, también nosotros sabemos que la vida de Cristo iba a terminar, pero en una cruz. El justo por los injustos, el generoso llevándonos a Dios. Así que Mateo está diciéndote, mira la confusión que él generaba, pero mira lo que él hacía. Y viendo lo que él hacía, identifícalo, date cuenta quién es él. Él es el compasivo y clemente. Él es el generoso que alimenta a las multitudes. Él es el generoso que estando triste por la muerte de Juan y previendo prácticamente la suya propia, aún así está dispuesto a alimentar, diría Sansón, 1000 hombres, ¿verdad? ¿Han leído la narrativa de Sansón? Con la quijada de un asno. Un montón, 2 montones, decía una canción, ¿verdad? Pero dice, montón sobre montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué diría Cristo? Con unos cuantos panes y unos peces, alimenté 5,000. ¿Quién es más grande? Mateo no lo abarca, ¿verdad? Pero sí nos dijo anteriormente, algo más grande está aquí. Algo más grande que Salomón, algo más grande está aquí, más grande que Moisés,
es Cristo mismo el que está aquí, dice Mateo, narrándonos los milagros, los poderes milagrosos que le rodeaban. Segundo punto de nuestro sermón. Entonces, por sus poderes milagrosos fue confundido con Juan el Bautista y alimentó 5,000 hombres. Por sus poderes milagrosos fue confundido con un fantasma, pero calmó la tempestad. Mateo caminó sobre las aguas y llegaron a la orilla. Versículo 22 de Mateo 14. Enseguida, después de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Enseguida, dice Mateo. Mateo dice, mira, la historia sigue, no te detengas aquí. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra. Y no solo eso, la barca era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, ya no es Herodes, ahora son los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turban y dicen, ¿qué dijeron? Es Cristo. ¿Dijeron eso? No, dijeron, es un fantasma. Qué infantiles. Es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo. ¿Qué dijo Jesús? Soy yo. No es un fantasma. No soy Juan el Bautista. Soy Cristo. Soy yo. Y por ende, para aquellos que lo conocen, para aquellos que sí saben quién es, no teman. ¿Me explico? Para aquellos que lo identifican, no teman. Mateo de nuevo quiere mostrarnos que la identidad de Cristo está en dudas. De nuevo quiere mostrarnos que otra vez confunden a Cristo, ahora con un fantasma. Hasta sus propios hombres lo confunden. Mateo dice, ¿quién sino solo Cristo podía caminar sobre el mar? ¿Quién sino solo Cristo podía alcanzar una barca que tenía horas navegando y que ya estaba lejos de la orilla, azotada por fuerte oleaje, es decir, arrastrada por el mar? ¿Quién sino solo Cristo podía librar a estos hombres de su situación? El punto de esta historia es reforzar una gran verdad. Solo Dios, hecho hombre, podía hacer lo que Jesús estaba haciendo. Imagínate, él se había quedado solo orando. Y en la madrugada, casi al amanecer, se levanta, probablemente sabiendo la angustia en la que están los discípulos en medio mar, azotados. Se levanta y empieza a caminar simplemente. El mar no era ningún obstáculo para él. Decía John MacArthur que un día venían los discípulos de pescar y no habían pescado nada, y Cristo estaba esperándolo en la orilla con un pescado asado. ¿Cómo crees que él asó ese pescado? Solamente dijo y ya está, sin más complicación. Ahora los discípulos se han ido largo, él estaba orando y simplemente ¿qué hace? Empezar a caminar. El agua no lo puede detener. Los elementos de la naturaleza, de la creación, se doblegan ante el Creador y dicen, pasa sobre mí, Señor, no hay problema. El agua respeta su vida, no lo va a ahogar. Nada, todo eso responde a Él, todo eso le teme a Él, todo eso le rinde honor a Él. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que los montes humean, que la tierra tiembla cuando el Señor la vuelve a ver. ¿No se quedaría el mar quieto? ¿Verdad? Como si no quiero ver, ¿verdad? ¿Han visto los cachorros? El que tiene perros, el que tiene gatos, a veces ellos se juegan de mujigatos. A mí me enseñó esa palabra mi familia, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, mujigato es como si no está viendo, ¿verdad? El mar se hizo como que no ve y el Señor pasa sobre mí tranquilo. No hay por qué hundirlo, Él es el Señor. No hay nada que decir. Él es el Señor, camina sobre nosotros, no hay ningún problema, haz lo que tú quieras. No está quebrantando nada, simplemente como es el Creador, está introduciendo algo distinto.
puede caminar sobre las aguas, como solo Él puede hacerlo. Dice Mateo, ¿te das cuenta quién era Él? Pero por eso lo confundían, por eso generaba fama. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esa es la gran pregunta detrás de los evangelios. ¿Quién es Cristo? Jesús caminó sobre el mar por varias razones, pero una de ellas era que se había quedado solo, orando. Se había quedado solo, orando. Debes también ver esto, no puedes pasarlo por alto. ¿Quién es este? Es el que ora por nosotros. ¿Quién es este? Es el que ora por nosotros. Es el que alimenta 5,000 hombres solamente con el poder de su palabra. Es el que ora por nosotros. El que sabe que está camino a la cruz. El que sabe que la muerte de Juan el Bautista decapitado es un presagio del día de la muerte de él. El que desde el principio de su ministerio sabía que debía entregar su vida en la cruz. Y sin embargo, ¿qué está haciendo, hermanos? Orando, orando. Y dice la Biblia que aún, ¿sabes qué hace? Aún hoy intercede. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Por quiénes oraba Jesús, hermano? Puedes verlo en Juan 17. ¿Por quiénes oraba Jesús? Yo te pido por estos. Te pido por estos. Que donde yo voy, Padre, ellos también vayan. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Hermanos, es increíble que este Señor Dios, hecho hombre, estando en la tierra, aún aquí en medio del dolor, tomara tiempo para orar. Esa es una de las razones por las cuales se le fue el barco, además de que Él los mandó, ¿verdad? Él sabía que tenía que caminar sobre el agua ese día. ¿Quién, si no solo Cristo, podía buscar en oración a Dios el Padre como ningún otro hombre lo hará jamás? ¿Sabes por qué? Porque también sus tiempos orando reemplazan nuestros intentos de búsqueda del rostro de Dios. Su justicia fue puesta a nuestro favor y nuestro pecado lo cargó en la cruz. Él oró, hermanos, a favor nuestro. Él oró para ponerlo en la cuenta mía. Él oró para que mi oración hoy sea vista como perfecta, aunque es completamente algo caído, terrenal, delante de los ojos de Dios sería inmoral. Pero Él oró por mí. Él oró para ponerlo a mi cuenta. Hermanos míos, ¿quién hace esto? Dice Mateo. ¿Quién? Nadie, solamente Cristo. Así que Cristo es el único que camina sobre el agua. Cristo es el único que puede, digamos, que es retar la tempestad de la manera en que lo hace. Y Cristo es el único que ora por su pueblo y a favor de su pueblo, aún en momentos de angustia y de mucho cansancio. Después de haber sanado multitudes y haberles dado de comer, se queda para despedirlos, ¿verdad? Todas esas cosas fueron puestas a tu cuenta. Han dicho de ti que no eres generoso. Lo han dicho, no eres generoso. Ni se despidió. Démosle gloria a Dios porque Él se despidió por nosotros. Todos sus actos de bondad y de justicia han sido puestos a nuestro favor en la cruz. Y toda mi rebelión y mi pecado se la cobraron a Él en la gracia de Dios. Por último, el punto número 3, por sus poderes, por fin es reconocido como el Hijo de Dios. Por sus poderes. Y sanó a todos los que tocaban el borde de su mano. Por sus poderes fue confundido con Juan el Bautista y sanó a 5,000 hombres. Por sus poderes fue confundido con un fantasma y caminó sobre las aguas. Por sus poderes es reconocido como el Hijo de Dios y sanó a todos los que tocaban el borde de su manto. Versículo 28. Y Pedro le respondió, Señor, ¿qué dijo Pedro? Si eres tú, ¿qué estaba haciendo Pedro en ese momento? No había dicho el Señor, soy yo, no teman. Pero Pedro, ¿qué sigue haciendo? Dudando. Si eres tú, y no un fantasma, porque podría ser un fantasma, dice Pedro.
semejante gritada que me acabo de pegar, dice, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Señor, no me basta con verte desafiar, esa era la palabra que estaba buscando. No me basta con verte desafiar las leyes de la creación. Quiero que también me hagas caminar a mí sobre las aguas. Este Pedro era ambicioso, ¿verdad? O sea, ya tú estás viendo, camina sobre el agua, ¿qué más quieres? Y dice Pedro, un poco más. Quiero un poco más de Cristo. Yo también quiero caminar sobre el agua. Quiero un poco más de Cristo. Y ¿sabes qué es interesante, hermanos? Que a Dios eso no le molesta. Nunca le ha molestado a Dios que tú quieras un poco más de Él. Nunca, nunca. Siempre ha sido paciente con los hombres y ha estado dispuesto a rebelarse, ¿verdad? Otra vez Gedeón con el vellón. Señor, si tú me quieres para esto, que el paño esté seco y todo lo demás mojado, ¿verdad? No, primero mojado el paño y todo lo demás seco. Y luego Gedeón dice, no, porque alguien pudo venir a mojar el paño. No, Señor, ahora al revés, que llueva duro todo alrededor y el paño se quede seco. Y el paño estaba seco. Siempre Dios ha tenido compasión y ahora le dice a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro en el verso 29? Ven, ven, Señor, si eres tú, que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? A todos estos Pedros que estamos aquí. Ven, ven. Saben, hermanos, Cristo no solo desafió el agua, desafió la muerte, desafió la paga del pecado, venció a sus enemigos en la cruz, caminó sobre ellos, despotricó sus cabezas. Si eres tú, Señor, yo también quiero caminar así. ¿Y Cristo qué responde? Venga, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Todas las implicaciones de las palabras de Mateo son altamente profundas. El Evangelio es profundo, está lleno de significados. Ven, si no te basta con verme a mí, si quieres un poco más de mí, quieres que también yo te haga caminar a ti. Esto es muy fácil. Bájate de ese barco, ven conmigo. Ven, dice el Señor. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Yo siempre he dicho que Pablo, el apóstol, si había que llegar allá donde está Emanuel, el apóstol Pablo daba la vuelta por aquí y llegaba allá. Pero si le decías a Pedro eso, brincaba sobre las sillas y llegaba allá. Pedro era muy animoso. Pedro de inmediato, dice, descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús de una manera gloriosa. Pero, verso 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este momento, Cristo reprende a Pedro y le dice, ¿por qué dudaste? ¿No te bastó que mi palabra te podía sostener? ¿Cómo fue que lo hizo bajarse y caminar? Solamente con el ven, ven. Pedro se bajó y empezó a caminar, solo por la palabra. Pero viendo todo lo que le rodeaba, dijo, me estoy hundiendo, y efectivamente empezó a hundirse. Me voy a ahogar, y efectivamente empezó a ahogarse. Y el Señor, dice la Biblia, bueno, Pedro grita, Señor, sálvame. Y me encanta que dice, al instante, Jesús extendió la mano. ¿Y qué hizo? Un poco más de Cristo. Un poco más de Cristo. No bastando con su palabra, ahora también tienes mi mano. Un poco más de Cristo para sostenerte en medio de la tempestad, para que no te hundas y llegues seguro al lugar donde vas. Un poco más de Cristo. Mateo estaría preguntándonos, ¿quién podía hacer eso? Dime. Solo Él, siendo Dios, podía caminar sobre las aguas. Y solo Él, siendo Dios, podía decirle a otro hombre que también lo hiciera. Tal vez Él podía caminar por sí solo, pero que también hiciera que otro caminara. Eso era glorioso. Hacer que un hombre normal también pudiese desafiar las aguas, eso era glorioso.
Y aun cuando el hombre dudó y se estaba ahogando, clamando él al Señor, el Señor dio de él un poco más. Y ahora su brazo estaba sosteniendo a otro también sobre las aguas. Hermano Roberto, ¿usted puede hacer eso? Si usted puede hacer eso, yo lo llevo a pescar la próxima vez conmigo, para que me sostenga mientras yo busco los pargos y todo eso. No, hermano mío, no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer esto. Estos son sus poderes. Es capaz de sostener las almas en medio de la tempestad. Si aún dudas de Él, Él puede extender sobre ti un poco más y sostenerte con seguridad. Verso 32, cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó con el viento? El viento se calmó. Entonces, no antes, y esto debería ser un reproche para los cristianos, entonces, hasta entonces, los que estaban en la barca, ¿qué hicieron? Adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Alguien dijo que los evangelios muestran que el discipulado es un fracaso, si no fuera solo por la gracia del Señor. Mira todo lo que han visto. Alimentó 5,000 personas, caminó sobre el agua, sostuvo a Pedro y con el poder de su palabra también lo hizo caminar, pero nunca lo adoraron hasta que trepó a la barca y también el mar se calmó. Entonces, dice la narrativa bíblica, para los que están estudiando Biblia, ¿verdad? Esas palabritas son muy importantes. Entonces y no antes lo adoraron. Mateo también está diciendo, ¿qué haremos nosotros, hermanos? ¿Cuándo le adoraremos? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo en Cristo, no sé, a un fantasma o a Juan el Bautista? ¿Cuándo nosotros le reconoceremos como Él es? En verdad eres, desde ahora sí, en verdad eres Hijo de Dios. Ahora es cierto, es evidente para nosotros. Verso 34, terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, mira lo que hicieron los de Genesaret. ¿Qué hicieron, hermanos? Reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Hermanos míos, es digno de meditarse en estas palabras, digno que pensemos, ¿quién si no solo Cristo podía hacernos tanto bien? Aplicación, ¿quién es Cristo para ti, hermano? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo Juan el Bautista? Es decir, ¿es Cristo algún profeta del pasado que ha revivido? ¿Es Cristo un fantasma o es el verdadero Hijo de Dios? ¿Eres creyente como los de Genesaret o eres incrédulo como los que estaban en la barca? ¿Quiénes sí lo reconocieron? En la historia de hoy, en Mateo 14, los de Genesaret. Ellos sí lo reconocieron. Ahora, lo interesante es cuando buscas cuál pueblo se llamaba Genesaret en las tierras bíblicas. ¿Sabes cuál? Ninguno. No existe un pueblo llamado Genesaret. Existe Capernaum, existe Galilea, pero no existe un pueblo llamado Genesaret. Entonces, ¿eso de Genesaret qué es? Eso es una tierra, como dice ahí, tierra, una llanura, la llanura de Genesaret. Y la gente que habitaba en los alrededores de esa llanura, por eso es que dice que tuvieron que ir a llamar gente, la gente que habitaba en los alrededores de esa llanura, cuando lo reconocieron, ellos dijeron, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No les bastó solo con reconocerlo, se fueron por toda aquella región de alrededor y trajeron a todos los que tenían algún mal. ¿Necesitas a Cristo? Ahí lo tenemos, ya vino, está ahí en Genesaret, vamos. Y cuando investigas de esa llanura, ¿sabes de qué te das cuenta? Era una llanura fértil. ¿Fértil? ¿Fértil para qué, hermanos?
para que cayera ahí la semilla del Evangelio. Interesante, ¿verdad? Igual que las parábolas que había dado anteriormente. ¿Cuál era la tierra buena? La que era fértil, donde la semilla caía y llevaba fruto. Estos creyentes de Genezaret son todo lo contrario a los creyentes de la tierra de los endemoniados, de los gadarenos. ¿Se acuerda qué hicieron los gadarenos? Echaron a Jesús. Valoraron más los cerdos que habían perdido que la bendición de tener a Cristo ahí. Esos hombres de los gadarenos no hicieron bien las matemáticas. ¿Cuánto hubieran ahorrado en salud? No iban a necesitar médicos teniendo a Cristo ahí. Los de Genezaret sí entendieron. Tenemos la bendición de tener a Cristo entre nosotros. Ahora, ¿nosotros será que tenemos a Cristo solo para temas de salud? Cristo es gran ganancia para todo, hermanos, aún para el tema de salud, pero sobre todo para pastorearme aún después de la muerte. Yo lo necesito a Él. Todo lo demás aquí se quedará. Pero en la muerte, mi alma se tendrá que enfrentar, mi cuerpo, y solo Él es el que ha prometido estar ahí, aún después de la muerte, estar a mi lado para pastorearme. Así que, hermano mío, ¿quién es Cristo para ti? ¿Crees tú que Él puede salvarte? ¿Crees que puede transformarte? ¿Crees que Él te puede dar una nueva vida? ¿Crees que Él puede dar sentido a tu vida? ¿O eres hombre de poca fe? ¿Qué eres? ¿Dudas de la capacidad de la palabra? ¿Dudas del poder del Señor? ¿Has rogado pidiéndole a Él que te permita verle y ser transformado? Dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 1, 22, 24, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros solo hacemos una cosa, dice Pablo. Miren lo que dice, los judíos quieren señales, ellos quieren milagros, quieren poder de Dios haciendo cosas como que una hacha flote en el agua por medio de un palo que se tira en el agua, o que una sopa que tiene veneno se cure por medio de un poco de harina, ¿verdad? Fue que echó el hombre de Dios y se curó la sopa. Ellos quieren milagros, y los griegos, que son la gente como nosotros, ¿qué buscan? Ellos quieren títulos. Ellos quieren sabiduría, ellos quieren conocimiento, ellos quieren, es que usted no tiene una maestría, por eso es que yo no lo quiero escuchar. Y dice Pablo, sin embargo, para nosotros solo tenemos esto, Cristo, Cristo, y este crucificado. Ese no era cualquier Cristo, era el Cristo muerto en la cruz. ¿Cómo puede ayudarme a mí? ¿Cómo puede reorientar mi vida un judío muerto hace 2000 años o más en una cruz, en un madero? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede librarme? ¿Cómo puede darle sentido a mi matrimonio? ¿Cómo puede reorganizar mi agenda? El Cristo muerto, el Cristo crucificado. Dice Pablo, sí, por eso para algunos Él sigue siendo un escándalo. Por eso para algunos Él sigue siendo un conflicto. No saben, no entienden quién y cómo Cristo puede salvar. Dice, para algunos por eso es piedra de tropiezo. Para otros necedad o locura. Sin embargo, para el hermano Roberto y para la hermana Cinia, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice Pablo, ¿te das cuenta? El problema no es Cristo, el problema eres tú y tu pecado. Porque Cristo reorientó la vida y ha reorientado la vida de todos aquellos a quienes Él ha salvado. Él ha hecho llegar a puerto seguro a todos aquellos sobre la cual en esa barca Él se ha montado. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, sube a mi barca, Señor, súbete, calma toda esta tempestad y hazme llegar a un puerto seguro. Algunos vienen sorprendidos y dicen, era cierto, Cristo lo hizo, Cristo lo está haciendo y lo seguirá haciendo, lo seguirá haciendo, son sus promesas.
Hermanos, para unos el nombre de Jesús son meras palabras, un sonido, un golpe y cambio de presión en el aire captado por el oído. Para otros, el nombre de Jesús es el nombre de un enemigo al que tienen que desterrar, tienen que aniquilarlo, sacarlo de sobre la tierra. Para otros, el nombre de Jesús es solamente un escondedero para la hipocresía. Soy un mentiroso, no vivo para Él, pero digo que lo conozco. Y con eso encuentro identidad y gloria vana. Pero para otros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para otros, el nombre de Jesús lo es todo. Todo. Él es mi fuerza. Él es mi esperanza. Él es mi paz. Otros mueren cada día por Él y están dispuestos a soportarlo todo para la gloria del nombre de Dios en la persona de Cristo. Pregunta: ¿conoces ese Cristo por el cual estarías dispuesto a dejarlo todo? Estaba viendo un video, lo compartí en Facebook, un hombre que tiene una plataforma inmensa, yo no sé si es para ganar vistas o qué, pero el hombre dice: he llegado a la conclusión de que Dios existe y entonces he decidido vivir consistentemente con esa verdad. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Has llegado a la conclusión de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios? Verdaderamente, ¿qué decía la iglesia primera? Que Jesucristo es el Señor. Y esa palabra tiene un peso, una implicación inmensa. Todos los que tienen la concordancia Strong en la casa, vayan y busquen qué significa Señor. En la concordancia, en el griego, Señor, el Curios. Y luego pregúntele al diccionario, ¿qué es el Curios? El controlador, el que tiene el poder de todo, por sobre todo. Hermanos, ¿hemos decidido vivir en concordancia con eso? ¿De que Él es el Señor? ¿O Él es para mí solo un nombre lejano? De un, ¿cómo le llaman? Como de una estatuilla, ¿verdad? Se me olvidó el término también, como de una cosilla religiosa, Jesús, ¿verdad? Un eslogan, Jesús. Jesús es más que eso. Y Jesús volverá en gloria. Yo necesito preguntarme si yo lo conozco. Necesito preguntarme si Él me ha transformado. Necesito preguntarme si he caminado sobre las aguas con Él. Y si a donde he dudado, su brazo me ha sostenido. Necesito preguntarme si Él me ha alimentado. Si alimentó a 5,000, ¿por qué no también a mí? ¿Por qué no también a mí, Señor? ¿Por qué no me das el alimento que mi alma necesita? Jesús llegó un momento en que dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Por eso me siguen. Nunca lo vieron como el pan de vida que del cielo descendió. Nunca entendieron que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el hombre también tiene alma que necesita de Cristo. Por último, quiero leerles a ustedes Romanos 11:36, dice así: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ese es Cristo, hermanos. Aquel que es el único digno de toda la gloria y de todo el honor. El único Dios a quien veremos en el día de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Oremos.